a ver algunas cosas y ahorita ya pasamos a la presentación. Entonces, en nuestro manual tenemos, ahí aparte, antes de ir rápido a lo que vamos ahorita, en la página número 5 dice, para que sí o sí o sí, así como se van a aprender cuántas vértebras tenemos, los pasos del alineamiento restaurativo, que con esta práctica lo pueden sentir. ¿Y por qué los volvemos a decir? Porque es algo que pueden ir integrando. Entonces, los puse aquí y aquí están. Cuando sé que toda la lluvia de ideas sirvió y que varios dijeron relajar y hablaron de los músculos. Se ve que todos sabían y que tenían idea, pero los pasos del alineamiento restaurativo son estos. Relajación. ¿El que sigue cuál era? Movimiento. Ok, ahora sí, así sí sirvió la lluvia de ideas de, entonces suelto, no, entonces fortalezco. Y van en ese paso, relajo, muevo, después estabilidad y coordinación. Entonces, si la próxima Caru dice, ¿cuáles son los pasos del alineamiento restaurativo? A quien le preguntamos, ya se los van a saber. ¿Ok? Entonces, Andrea, ¿cuáles son los pasos del alineamiento restaurativo? Relajación, movilidad, estabilidad y coordinación. Ok. Sin ver. No. Nada. Fuerzas. Bueno, estabilidad. Estabilidad. Y, Aline, los pasos del alineamiento restaurativo. Relajación, movilidad, estabilidad y coordinación. Ok, entonces ya los tienen súper claros. Entonces, bueno, ya, y si den una repasada, me parece que los músculos posturales y los músculos de movimiento les queda mucho más claro, y también como en las posturas cuando hicieron fuerza hoy, que cuando empezaba a temblar, ¿qué está sucediendo? Por una parte estás liberando la tensión y por otra buscas más la estabilidad a partir de los músculos profundos. Entonces, por una parte, darte la oportunidad de soltar y de liberar la tensión para que exista más movilidad. ¿Hasta qué punto es bueno soltar? Esos ejercicios los hicimos nosotros en Ciudad de México, justo en una certificación, pero lo hicimos cuando fue el temblor del 2017 fuerte. Ay. Y entonces éramos, no sé, como 40 personas y fue como muy fuerte. Y entonces la maestra, me acuerdo que nos detenía y nos decía, hasta ahí. Y yo nunca entendí esa parte, o sea, como hasta dónde, porque o sea, evidentemente había personas que fue todo el cuerpo, ¿no? O sea, fue algo, obviamente por lo que había sucedido. Entonces mi pregunta siempre fue como, ¿hasta dónde? Si yo hago esa práctica en la casa, o sea, en mi práctica personal, o sea, puedo tener la capacidad de decir, hasta ahí, ¿no? O sea, se detiene, o sea, se libera y detengo, ¿no? Y nos decía, no lo hagan solos, pero esa parte me quedó... Mira, lo que pasa es que es una práctica que puede liberar trauma e historias o sea, o la hagas consciente o no. Si hay un momento de mucho riesgo y de mucho miedo, se va a incrementar la intención, es soltarlo. Por eso te decía, no lo hagas solo para la contención que implica el sostén, o sea, el acompañamiento de que alguien esté contigo en el miedo. Sin embargo, si te conoces y buscas liberar un poco, no lo tienes que hacer mucho tiempo, sino todo lo que llevas en el desbloqueo corporal a partir de la liberación. Por eso, aquí entre más sueltas el cuerpo y menos mente, dejas que el cuerpo reaccione, y el cuerpo tiene una historia y tensión. Es tensión desbloqueada o miedo desbloqueado o una emoción liberada. Todo esto es lo mismo, de diferentes formas. Entonces, darte la oportunidad y la cabida a liberar, entre más tensión hay, muchísimo más oportunidad para sanar y para que la energía fluya nuevamente. Ahorita irme a algo tan técnico como la columna. ¿Qué buscamos? ¿Cómo inicié la meditación el día de hoy? ¿De qué hablé en la meditación al final? ¿Quién se acuerda? Es estar presente. Pero hablé de la respiración a lo largo de la columna vertebral, porque
como cíclica, como el flujo natural que buscamos en el cuerpo. O sea, imagínense que no tuviéramos bloqueos, ¿qué pasaría? Estaríamos fluyendo en expansión sin miedos, apertura, como mucho más en este estado de apertura, de confianza, de Las todo lo... posturas también, ¿no? O sea, bueno, yo en toda la práctica, involuntariamente, como a lo mejor porque tú me ves como en mucho rush, pero como que piensas en la vida, si estás haciendo prácticas, de hecho a mí por eso me gusta mucho, porque se me hace meditativo, practico yoga y entonces involuntariamente, como que tu cuerpo sabe, sin que, precisamente como decías tú, sin que le des tanta historia de, oye, ¿por qué lloré? ¿Por qué? O sea, tu cuerpo sabe que acumulaste tristeza, que acumulaste tensión y lo está liberando y te regresa a tu, pues sí, de cierta forma a tu estado natural, Más ¿no? armónico, sí. Y creo que te regresas, o sea, por ejemplo, es inconsciente, como que cuidas más tu postura, o sea, ya te conté, no sé cómo. A Bueno, mí de me una forma pasa más desde que practico consciente. yoga que luego estoy así en mi casa y digo, ay, no, o estoy viendo la tele y digo, o sea, ¿por qué me pongo en una forma de que me tenso? O sea, Okay. buscas, ¿no? De manera natural. Uh-huh. Y regresando a la pregunta es, ¿puedo practicar esto sola? Sí, mientras, que les decía muchísimo Carboy, regresa a tu respiración. Y si regresas a tu respiración y te das la oportunidad, obviamente haciéndolo aquí, por eso estamos también aquí para, es mucho más y lleva un proceso, no es que te acuestes y abras las, y no solo es esa postura, es todo, toda la secuencia. Varias y como que lo detengo porque siempre me quedo como, no te vayas mucho. Bueno, tal vez también pienso porque había pasado lo del temblor. Haz de cuenta, si te fijas, hoy les dije desde un principio, esta práctica, o sea, bueno, parte del trabajo restaurativo es encontrarnos, o sea, confrontar nuestras limitaciones. Entonces, y les dije, la idea es que lo podamos hacer desde la parte compasiva, ¿no? Y es desde respirar, ¿no? Entonces, cuando llegamos, o sea, fuimos construyendo, ¿no? Primero liberamos el superior con la mitra, después nos fuimos a caderas con el tabique. Y ya después les dije, ahora sí, quiten todo y nos fuimos vamos a liberar cadera, pero porque justo hoy lo que quería era que sintieran la parte de la relajación y la fuerza, o sea, los pasos del alineamiento restaurativo y relacionárselos con los chakras, los órganos relacionados a los chakras y lo que está, o sea, lo que se puede sentir. Entonces, liberar la cadera de esta forma, o sea, de hecho se puede hacer todavía mucho más intenso y más profundo. Y fue mucho la intención de respira, solo respira, solo, o sea, y recordarles mucho suelta y respira, no lo controles, solo suelta y respira. O sea, y es que se libere, lo que se tenga que liberar, que se libere. Por, por la preparación no es tan choqueante y estamos en un grupo con contención, ¿sí? Y es mucho desde el énfasis de la respiración. O sea, nosotros al tener, todos aquí tienen práctica, o sea, mucho o poca, pero todos tienen práctica. Entonces eso hace que uno pueda respirar más conscientemente. Entonces que puedas, en vez de quedarte o sea, en solo experimentar la emoción, sino que lo puedas respirar y liberar. Y de ahí las llevé al movimiento. O sea, entonces ya no dejé que se fuera a la liberación emocional, sino a fortalecer. Entonces, ¿qué haces cuando fortaleces internamente? Te da sostén, estás para ti. Ajá, entonces, ya no te desparramas energéticamente, emocionalmente y mentalmente, es ¡pum! Agarras tu fuerza interna. Y entonces era lo que le decía, bueno, también te puedes encontrar con que no hay mucha fuerza interna. Es, o sea, trabajar, y todo bien, o sea, está bien, es parte del proceso. Cuando nosotros, ya se lo voy a hablar un ratito que hablemos puntualmente de cada chakra, cuando hay un temblor se mueve el chakra 1, que son los miedos más profundos y tocas con el miedo colectivo más profundo, que es el de la supervivencia, el miedo a la muerte. Entonces, y al estar trabajando caderas, aunque no es directamente solo chakra 1, sino también chakra 2, que tiene que ver con el sentir, el placer y la dicha, que es lo que se corta cuando te amenazan de muerte, el placer y la dicha.
dicha, ¿no? O sea, disfrute por la vida. O sea, eso es lo que se ve amenazado. Entonces, en una liberación de ese tipo, siendo que acababa de ser el temblor, o sea, menos que hagas todo un taller y un proceso para contener, pero aparte de todo, si son 40 personas, pues ¿cómo contienes a 40 personas? Por eso es como los jalas a que regresen y no se vayan, y ahí es como la importancia de la intención de la práctica y qué estás haciendo y dar la conducción adecuada. Nosotros lo hicimos tantísimo tiempo en apertura de cadera, hicimos, o sea, ambas, y entonces no había un proceso que nos llevara a liberar emociones de forma más profunda o memorias de manera más profunda. Requiere un poquito más de tiempo. Sí puede pasar, pero no necesariamente hoy con lo que hicimos. Y los llevamos les llevamos a respirar y después a ir a la fuerza interna, que es, fuimos trabajando desde el trabajo de las piernas, el sostén, el arraigo, las raíces, después el sentir, sí sentimos, o sea, sí se liberó, además es eso, saqué y liberé para poder sostener y para poder conectar y consentir. Y de ahí la fuerza interna, después abrir el corazón, por eso se moviliza y es normal que pueda haber ahí una emoción sigue surgiendo, pero también la dicha y el gozo, porque después sus caritas de ninguna había cara de dolor y sufrimiento. Pudo haber alguna liberación y está bien, pero en ninguna había un tema de angustia y preocupación. Al contrario, había mucha dicha porque nos fuimos a la expansión, a la restauración, que fueron las siguientes posturas, y luego el bajar y calmar, ¿no? También en la liberación en chakra 5 en las últimas posturas, y luego la respiración para liberar, conectar y conectar con esa posibilidad también de soltar, como al estar vacío. O sea, es como está rico también poder conectar con el estar vacío y soltar todo, que es soltar el miedo a la muerte también. Entonces, bueno, fue como un caminito sin profundizar en ninguna, no profundizamos en ninguna, sí tocamos todas, pero no hicimos una cosa muy profunda, ¿sí? Entonces, tiene que ver la intención y para qué lo estás haciendo. Entonces, si quiero liberar, pues date tiempo, o sea, permítete conectar. Si estás en la mitad de la clase o estás tú dando una clase y tienes a 50 personas, pues o sea, no es lo ideal si no tienes toda la posibilidad de la contención, ¿no? Entonces, y más entendiendo el tema que acaba de vivir la gente. Aquí, cuando empezaron los temblores, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Empezaron muchísimo los temblores y hubo una práctica que a mí me tocó dar en la mañana, un lunes, y todas veníamos con la ojera hasta acá porque no habíamos dormido, había estado temblando toda la madrugada, y, o sea, ya habían estado fuertes y o sea, la gente estaba muy asustada. Entonces fue como, vamos a hacer sana al sistema nervioso porque venía todo descontrolado. Y si había liberación, y está bien sentir el miedo, ¿no? Ahora hagamos esa contención. Entonces se puede hacer eso, solo es desde dónde, o sea, y cómo lo vas a trabajar. Entonces, creo que eso es lo que estaba buscando tu maestra, o sea, que no se vayan y estarles diciendo, ojo, no lo hagan solos para que tampoco, o sea, porque si no sabes cómo trabajarlo, pues ya no te quedes con la llave abierta, ¿no? Claro. El desborde. Y aparte, ve cómo están todas ahorita. O sea, su sistema nervioso, y todas me contaron un poquito que no han parado. O sea, sé que ha sido una semanas de mucho movimiento para todas. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Sí, ya no podemos culpar a los planetas nada más. ¿Y qué pasa con el sistema nervioso? Justo se altera. Entonces, ¿qué hacen estas prácticas? ¿Cómo se sienten? Es otra vez, sí, la meditación ayuda, pero cuando la meditación no ayuda porque no estamos en ese grado donde sentarte 5 minutos te hace el trabajo, porque todavía no tenemos ese entrenamiento y todavía nuestro cuerpo guarda esa tensión, porque podríamos con meditación hacer algo similar, pero toma años llegar a eso. Entonces, si tu sistema y tu cuerpo está muy tenso a nivel muscular, en el sistema nervioso alterado, entonces por eso es sistema nervioso, sistema esquelético, sistema muscular, más todo lo demás. Entonces, ¿dónde está el sistema nervioso? Dentro, columna vertebral,
Entonces, el sistema nervioso está, bueno, una parte del sistema nervioso, médula espinal, justo el sistema óseo protege la médula espinal y también hay todas estas ramificaciones que al trabajar las asanas, trabajamos directamente, no es indirecto, es directo, presionamos sobre los nervios. ¿Alguien llegó a sentir hormigueo en las manos? Eso lo sienten más al principio, a lo mejor ahorita varios ya se llevan varios años, ya no se siente, ¿no? Pero al principio es muy común empezar a sentir cómo realmente hasta los nervios se relajan. Entonces el trabajo es súper completo. Uh-huh. Entonces muchos del trabajo puede ser desde el desbloqueo a partir de abrir, como lo hicimos hoy en esta postura, pero también la presión sobre diferentes partes primero es el hueso, el músculo y los nervios, ¿qué va a hacer? Liberan. Entonces, recuerden mucho que el trabajo es de liberación, obviamente de relajación, y que la presión igual a relajación. Entonces, ¿La presión igual a qué dijiste, perdón? a relajación. ¿Ok? Presionar, relaja. Cuando hicimos lo de las rodillas, entonces todos temblamos. ¿Alguien no tembló? Yo sí tengo. O sea, Creo que sí, todos. Sí. Sí. Nos vamos a la página 10, porfa. Aquí tienen bastante sobre el esqueleto. Ahorita sí voy a poner la presentación. Nada más, vamos a trabajar muchísimo. La vez pasada dijimos el sistema músculo-esquelético. Hablamos de los músculos y que hay diferentes tipos de músculos. Nos íbamos a quedar en la categoría de trabajar con los músculos superficiales y profundos o de sostén y de soporte, pero van obviamente junto con el trabajo esquelético. Entonces no solo es pensar en los músculos, es pensar en la articulación, es pensar en espacio. Entonces tenemos los músculos se mueven gracias a el esqueleto, ¿no? ¿Y cuál es la función del esqueleto? Sostén, soporte, sostén, ayuda a la movilidad junto con los músculos. También protege, protección de qué? Protección de los órganos, de los órganos principales, del sistema nervioso, médula espinal. Ahí no se ve la médula, pero se ve un cachito. Y también el otro es la formación de la sangre, formación de... ¿Se prende esa luz? Esta tiene luz. No, las quitamos. Las que no prenden es porque las quitamos. Esa sí, esa se prende. Es que están porque las tenemos. De todas formas, ahorita ya voy a poner la presentación. Estoy esperando a que se haga tantitito más y no, o sea, no voy a leer todo esto. Nada más, aquí viene, o sea, el esqueleto axial. Axial viene de eje. Sí, sí. ¿El esqueleto también protege nervios? El esqueleto protege la médula espinal y también, sí, también los nervios. O sea, sobre todo, o sea, los nervios están en los músculos, pero más que todos los nervios del cuerpo, más los que están alrededor en la columna y la médula espinal. Protege más la médula y obviamente el cerebro. O sea, el cráneo protege el cerebro y todo lo que tenemos para que todo funcione. Entonces, protege. Y también en el... O sea, perdón, el esqueleto en el sacro protege los nervios, la ramificación de los nervios que va ahí, porque el sacro está hacia afuera y por ahí pasa la ramificación de los nervios. O sea, Es que les pregunto porque, por ejemplo, ves que luego en clase decimos, o si sientes ahí un pinchamiento, una tensión, ¿es un músculo? ¿O cuando es un pinchamiento es propiamente tu esqueleto? No, es el nervio. El nervio. Sí. Sí, pero es por falta de espacio. Y lo puede estar pinzando, depende de cuál nervio, ¿no? Pero se puede estar pinzando los nervios que están entre las vértebras o los nervios, hay unos nervios que salen de aquí, ajá, entonces los nervios del sacro, ¿no? Entonces aquí hay músculos. Hay veces que el nervio ciático
lo pinzan los huesos, pero hay veces que no son los huesos, a veces son los músculos, el piriformis. Sí, yo la mitral ya la agarro de plano y, o sea, cuando no aguanto, hago que te lo pones aquí, mueves. Pero lo que duele muchísimo, aparte de que puede haber un músculo en contracción, la sensibilidad está, o sea, sentimos por el sistema nervioso. Entonces, las líneas, Ajá, o sea, solo los nervios que... O sea, los nervios no es algo que masajees, como, o sea, porque de hecho el tocarlos y estarlos presionando los irrita. Ajá. Entonces, y eso es desagradable. Al tacto es desagradable. O sea, si tú te agarras aquí y te empiezas a mover, aquí hay unos nervios, o sea, que son muy fáciles de sentir. Si tú los estás mangoneando, se siente desagradable, pero si tocas el músculo se siente muy agradable. Ajá. Que ese es, o sea, de ahí la importancia de masajear los músculos, porque al masajear los músculos se relajan y no están comprimiendo todos los tejidos y por lo mismo los nervios. Ajá. Entonces, hoy les dije puntualmente en una postura, le dije, estamos haciendo nerve flossing. Y me olvidé, porque no sé cómo se dice en español. ¿Cómo es eso en español? Tiene un nombre Como... Ajá, ¿Sabes? Mirarlos, Más que ayudarme, te vas a tener que mover, porque voy a proyectarla aquí. Sí, pero, ajá, lo puedes mover tantito. Lo que hace es estirar los nervios en dos direcciones y eso crea descanso. Nosotros lo sentimos y lo hacemos todos los alumnos al sol cuando hacemos esto. Que se siente de aquí todo está limpio, ¿sí? Entonces, por eso hay mucha gente que se queda con la cabeza levantada, porque esta sensación, hay tanta compresión que les cuesta hacer bajar la cabeza, les provoca como desagrado, y es por los nervios. Ajá. Que nosotros lo hicimos hoy en esta. Estábamos haciendo así y así. Esto hace el nerve flossing, de la cola de caballo, de los nervios, de la base de la cabeza, toda la cadera hasta el talón. Ajá. Se siente hasta el talón. Tiene otro nombre en español. La técnica de nerve flossing tiene otro nombre. Así dice deslizamiento de los nervios. Movilización nerviosa. Siempre la palabra que a mí se me viene es conceptualmente. Es movilización neural. Movilización neural, deslizamiento neural. A ver, completamente, pues sí y no. Puede haber tanta tensión que no sienten. Sí, que no sienten que... O sea, por ejemplo, que no sientan el dolor de tanta tensión. Sí. Que están tan tensos que... Sí. ¿Y cómo te das cuenta con un alumno eso? O sea... Que no siente... Sí, o sea, por ejemplo, le pones al alumno en la mitra y no siente... porque hay mucha contractura y los músculos no son maleables. Es decir, generalmente es gente que se pierde la estabilidad en la mitra y se caen. Están tan redondeados y tan rígidos que no pueden derretirse en la mitra. O sea, no siente... Ritual, ¿no? Pero en cualquier paso de peso... Ritual como una falsa de la grasa sí. Y la flexibilidad del tejido. Exacto. Como seco. Seco. Músculo. Que en realidad ahí lo seco estaría más en la fascia, más que en los músculos y en los nervios. O sea, lo deshidratado de los músculos y de la fascia termina afectando los nervios. Ajá. Pero primero se deshidrata la fascia, después el músculo y después el nervio. ¿Ven? Si ven, se quieren acercar, lo pongo más grande. No, que conforme va pasando también la práctica, poco a poco se va
suavizando y es cuando empiezan a sentir. Una vez nos En habían los dolores. comentado de un alumno que tuvieron, creo que de 15 años, ¿no? Se me quedó súper grabado, que el chavito estaba así súper formado y que de hecho no sentía y que tardaron varios meses para empezar a moverse. Sí, cuando hay demasiada, el músculo está tan tenso, que los nervios están tan tensos, y pasa con cuerpos súper fuertes, que rollo así con una mitra en medio, pero ahora asocien eso a lo que sucede internamente. Es una coraza. O sea, internamente no siente nada. El músculo ya está, o sea, ya ha habido tanta presión en ese nervio que yo creo que el sistema nervioso en automático dice, te apago porque pues, no puedes. Sí, pero eventualmente, o sea, bueno, obviamente eso sucede con alguien muy joven donde no ha llegado, la contracción no ha llegado a comprimir un nervio. Porque un nervio con presión, o sea, lo sientes porque lo sientes. Sí, o sea, ahí no hay... Exacto. No, o sea, cuando es de nervios es doloroso. Por eso les digo que no, los nervios no es algo que agarres y que puedas estar, o sea, tocando, estirando, manipulando, porque se irrita. O sea, terminas adentro de la Creo que no. Ahí está. Última pregunta nada más. Por ejemplo, esto que nos enseñaste, estas posturas, de hecho esta que acabas de hacer, de que nos estiramos así y pusimos las manos, todo eso, o sea, nuestra práctica personal es empezar primero, mitra, relajar, y luego ya empiezas a hacer estos ejercicios de fuerza, obviamente, ¿no? O sea, no puedes entrar de lleno a estar practicando esto. Bueno, el nerve flossing se puede hacer como la primera cosa en la mañana, o sea, hasta cuando te sientas en la cama, hacer, o sea, porque cuando haces nerve flossing, de ahí se suelta todo el cuerpo y puedes liberar más fácil, ¿no? Entonces, si tú estás en la cama, haces esto y luego, tú no necesitas ser flexible. Ok. Ajá, que ese es el tema con el nerve flossing, no necesitas ser flexible. O hay unos que hacen para liberar los nervios que van del cuello hacia los brazos. Entonces que hacen un movimiento, ahorita no me acuerdo, algo así, y tú usas la mano. Los pueden buscar, la verdad es que está bien fácil buscar movimientos de nerve flossing en internet.